exposición antológica. Y el hecho de que sea antológica, pienso que es lo que la distingue de muchas exposiciones anteriores, sobre todo pues la última que se hizo en el MAMU en el 2012, que fue fundamentalmente retrospectiva. La ventaja que tiene una exposición antológica es que no solamente hay una selección muy curada de las obras, sino que además se escoge un tema o una perspectiva, como ellos mismos nos dijeron, que es lo que está ligado a este concepto de infraleve. Lo del infraleve es como el polvo que se cae, que queda, digamos, como en la superficie del papel y que es una maravilla porque solamente uno ve cuando, no sé, tú te das cuenta de que una mesa está empolvada solamente cuando no está, cuando pasas el dedo y ves que no, que recogiste polvo, entonces no está ahí. Si no, no te das cuenta, no es tan evidente que hay una capa de polvo allí. Entonces, eso, digamos, me parece chévere y en general en los narcisos estaba el polvo. Bueno, esta cosa de levedad, digamos, de un poco como la oxidación, que digamos que las cosas no están pasando a nuestros ojos, pero nosotros podemos deducir que están pasando. Hablando de la experiencia que se tiene al entrar en esta exposición, tiene que ver precisamente con la vivencia existencial en cuanto a que nos está hablando de esas temáticas permanentes que son la vida, la muerte, la memoria, el olvido, eh, pero de una manera que es vivencial. No es solamente conceptual, el concepto está ahí, pero se vive en la medida en que se recorre la obra, porque, y ahí es donde realmente uno pasa por diferentes estados psicológicos, la obra, entonces nos hace entrar en conexión con ese misterio de la existencia, de qué pasa con esa persona y con su imagen. Lo que todos nos preguntamos, ¿qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa con ese espíritu que estuvo ahí vivo enfrente de nosotros y que ya no está? ¿A dónde se fue? ¿Qué es lo que ocurre en todo ese proceso? Se tiene otra vivencia emocional, psicológica, al entrar en la sala donde están toda la serie de Por Contacto, porque yo sentí como si yo estuviera entrando a un cementerio de personas vivas, en el sentido vivas porque las fotografías que están en la sala hace que uno tenga una noción personalizada de las personas que ya no están, que no pasa obviamente en un cementerio. Tenemos tumbas con nombres, con algunas descripciones, pero aquí tenemos imágenes de estas personas en un momento de sus vidas en la ciudad de Cali y al mismo tiempo, digamos, lo que podríamos ver como ese altar al final de esa sala, están esas personas, esas fotografías, esas imágenes, esos recuerdos de estas personas en proceso de transición. Ni siquiera están cambiando como tal en esa obra, sino que están en una transición en la obra del puente. Estamos pasando de una imagen a la otra y es una imagen que en cierta forma tiene que ver con nuestras vidas de personas que vamos conociendo y van desapareciendo. Entonces ahí entra otro estado psicológico de traer o de evocar a personas que ya no están.
Yo pienso que es un espacio muy desafiante y ellos lograron manejarlo, como ellos mismos nos dijeron, lo organizaron y lo construyeron de tal manera que esta exposición tuviera el carácter que tiene, que es, yo estaba pensando en un término que no estoy segura si es usar o no usar, pero pienso que puede ser iluminador, que es calidoscópico. Es como nos da una imagen calidoscópica de estas obras de Oscar porque como son 6 salas, es como si uno estuviera viendo el calidoscopio y cada una de esas salas nos está mostrando figuras distintas de esa obra que tiene una coherencia y que esa coherencia también está siendo enfatizada con el título de Infraleve. Lo que he tratado de hacer es poner en crisis estos sistemas que ha inventado el hombre, que ha desarrollado, estos mecanismos que ha desarrollado para atrapar la imagen, para detenerla, o para imprimir, para crear, digamos, como documentos, historias, textos, imágenes. Digamos entonces, como subvertir esos procedimientos. Un elemento que considero que es fundamental de estas obras es el concepto de duración. El hecho de que para poder sentir lo que la obra está comunicando, tú tienes que dedicarle tiempo. Y ese tiempo, de alguna manera, es lo que hemos tratado de lograr con el video que estamos haciendo de la exposición. Que el espectador se dé cuenta que a cada obra hay que dedicarle atención, concentración, sensibilidad para realmente vivir lo que la obra está planteando. Y eso es todo lo opuesto a lo que ocurre, por ejemplo, en los celulares que él mismo presenta, que están pasando información muy rápida, uno casi que no tiene tiempo de asimilar lo que ya se dijo cuando se pasó a otro tema, y en esa medida también se va olvidando lo que se acaba de leer y no se tiene conciencia de lo que se está viviendo. Y si uno se toma el tiempo de leer cada texto y pasar de celular a celular, entonces se da cuenta que hay toda una narrativa, pero nuevamente haciendo alusión a si tú no le dedicas tiempo, esa narrativa se te escapó, que yo pienso que es una visión crítica que claramente el artista tiene con respecto a estos medios contemporáneos. Por ejemplo, el estado psicológico cuando entra en esa sala iluminada donde están varias de las obras que tienen que ver con la memoria histórica del país, hay una sensación de, sí, yo recuerdo muchas de estas imágenes, pero al mismo tiempo me doy cuenta que las he ido olvidando. Y no solamente las imágenes con respecto a la memoria histórica del país, sino también te hace consciente de cómo nuestra mente tiene muchas de esas imágenes que están medio difusas, medio vagas, en proceso de reaparecer, pero también de desaparecer. Entonces hay un estado psicológico muy fuerte de casi como entrar en la mente del visitante y sentir esa mente viva en ese proceso de aparición y desaparición de recuerdos. Pues mira que yo, ahorita que lo estoy pensando, digamos que las imágenes de lo demás es historia tienen esa tensión en el sentido por dos razones. Es que
un poquito como que de pronto, yo no sé, pienso yo porque, pues digamos, estoy metido en el trabajo y no sé cómo es la relación con el espectador, pero pienso yo que hay como una especie de revelado, una especie de lucha, de tensión con tratar de atrapar la imagen que está allí, latente, digamos, la imagen que está allí o que está presente en algunos casos o que está casi ausente en otros casos o que está en un término medio y que de alguna manera el espectador puede tener unos elementos para reconocer y para atrapar esa imagen, digamos, para atraparla, pero se le va. No sé, como que hay ahí una cosa, como que se crea, que crea esa tensión que me parece, digamos, que tiene que ver con lo infraleve, de alguna manera, es que como que hay capas de comprensión de algo que no, que casi no es nada, o que puede ser algo que remita a una cosa más, digamos, como más trascendente en uno, no sé. Pero digamos que esa tensión yo sí la quería, es decir, yo sí, digamos, he trabajado por esa tensión, por esa idea de la lucha por aprender con H. Yo lo que hago son como poner los ingredientes allí y me voy y allí empieza, digamos, como de verdad como el trabajo a funcionar, digamos, como a establecer, no sé, a crear algo con el espectador, una conversación con el espectador. El sistema para elaborar la imagen ya está, existe, digamos, en el revelado de la fotografía, en la impresión en tinta sobre un papel, en la escritura, digamos, en la tipo litografía, ¿no? Bueno, en el grabado, en todo lo que deja huella, ¿no? Me interesa muchísimo, digamos, como que poner a pensar sobre ese sistema, esa construcción que existe ya, dándole un giro, es decir, desbaratándola, digamos, diciéndole, no, esto que parece que hubiera sido la construcción de la eternidad, digamos, de lo eterno, de lo que permanece, de lo impreso, de lo duradero, realmente no es, realmente no es.
Y es muy significativo el que ellos hayan puesto como esas obras iniciales a las que uno vuelve, esas tres que yo puse al comienzo. Primero, esos portarretratos vacíos, porque para mí ahí está la nada, ahí está el no ser, ahí está, en cierta forma, nuestro destino, de alguna manera. Y al mismo tiempo está esa tensión y esa necesidad de ser, por ejemplo, de la obra del retrato de las probabilidades y saber que somos cambiantes, que nuestra identidad nunca es permanente, pero seguimos queriendo de alguna manera conocernos, queremos seguir siendo, es algo que es nuestra fuerza vital, está ahí. Y en el caso también de Cornelius, con esos espejos, es también bien diciente que es el mismo esfuerzo de Cornelius de querer representarse, de querer hacer un autorretrato, de querer tener una imagen de sí mismo y que se preserve, y que Oscar la ponga en un soporte intencionalmente para que ese soporte se oxide, y ahí viene nuevamente el término de la materialidad y cómo la materialidad revela y los procesos revelan lo que está ocurriendo existencialmente, y es que esa imagen que pretendemos que sea fija, que persevere, que se mantenga para siempre, inevitablemente como nuestros cuerpos se va a deshacer, se va a desfigurar y va a desaparecer un día. Eugenio habla de un loop meditativo, así lo dice en la entrevista, y a mí me parece que ese loop meditativo, si uno toma esas obras, al menos esas en particular, como punto de partida y punto de llegada, está ahí, está muy claramente planteado, porque esos elementos que yo he mencionado, además de otros, están en toda la exposición. Esa tensión entre el ser y el no ser, esa persistencia y el saber que esa persistencia finalmente no vamos a triunfar, o sea, con esa persistencia, pero lo sabemos, pero no importa, porque comprendemos que eso es la vida, que la vida es ese querer, esa es la fuerza, querer persistir, querer recordar y al mismo tiempo saber que no lo vamos a lograr. Entonces, eso me parece que es algo clave.